Buenas noches a todos ustedes. Esta noche empezaremos una serie que va a ponerle los pelos de punta, porque el libro de Apocalipsis es la historia final del conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. También contiene la historia del conflicto de la iglesia cristiana desde que nació hasta los últimos tiempos. Y realmente es un libro increíble. Y por supuesto, el autor de este libro no es nadie más que Jesucristo mismo. Estamos viviendo en tiempos increíbles. Estamos viviendo en un tiempo cuando a Jesús se lo va a hacer cada vez menos y menos. Y creo que estamos viviendo en los tiempos más críticos de la historia de este mundo. Y esto va a ser emocionante en cierto sentido. Ahora podemos estudiar este libro de una manera ligera o podemos hacerlo de una manera más directa. Y creo que estamos viviendo en tiempos donde no hay tiempo para tener una enseñanza a la ligera. Así que lo que quiero hacer en las próximas 2 semanas será explicarles lo que el libro de Apocalipsis quiere decir, y quizás algunas cosas serán un poco inquietantes, pero quiero que recuerden que si han leído hasta los últimos versos del libro, saben que Jesús es el que gana, el que vence. Así que no hay nada de qué preocuparse. Quizás produzca miedo en los corazones de algunos cuando vean lo que está pasando en este mundo y cómo esas cosas han sido planeadas por siglos. Pero Dios predijo todo en los detalles más pequeños hace mucho tiempo atrás. Sin duda, esto muestra que Él está en control. Él está en control. Han tratado hasta de remover esos asuntos de la palabra de Dios y ha habido una grande batalla sobre la palabra de Dios a lo largo de los siglos, culminando en la batalla más impresionante en nuestros tiempos, y una batalla que realmente nadie sabe, y estaremos viendo este asunto también. Hay algunas conferencias que estaremos viendo acerca de este tema, este mismo tema, cómo han distorsionado y cambiado asuntos para que usted no reconozca el riesgo en el que realmente estamos. Así que el libro de Apocalipsis es una historia acerca de la hermosura, una historia acerca de la verdad, una historia acerca de la restauración, una historia acerca de la victoria de Dios contra sus enemigos, todos sus enemigos. Es una historia sobre el establecimiento del reino de Dios que existirá por siempre y por siempre y para siempre, sin llanto, dolor o muerte. Realmente es una historia asombrosa y no hay nada, absolutamente nada que temer si tenemos a Dios a nuestro lado. En mi vida personal, antes yo era un científico, ateo, y trabajaba entre las grandes universidades totalmente ateas de este mundo. Mi esposa viene de un origen espiritualista, su familia estaba involucrada en el movimiento de la nueva era, así que esoterismo por un lado y ateísmo por el otro. Mis padres eran muy religiosos y yo odiaba la religión, no quería nada que ver con ella. Pero hoy voy por todo el mundo, por todo el globo, y predico el mensaje de Jesucristo. Y hablo de la creación, y yo creo en cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. No solamente creo en ella porque es lógica y está escrita para que se entienda, pero puedo asegurarles que a lo largo de los años la he experimentado en mi vida, y yo sé que mi Dios vive, y yo sé que Él se cuida de cada uno de nosotros, y no quiere que estemos en la oscuridad. Él quiere que sepamos. Es por eso que el libro se llama el Apocalipsis. Es decir, en griego, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Algunas personas dicen que es una revelación oculta, pero no existe una revelación oculta. O es algo, es revelado, o es oculto. Pero no puede ser ambos. Y esta es una revelación. Y el Apocalipsis o revelación de Jesucristo es el libro más increíble de la Biblia. Termina la historia bíblica. En el principio tenemos el libro de Génesis. En Génesis tenemos el árbol de la vida. La humanidad perdió acceso a este árbol.
La humanidad cayó en pecado y perdió el acceso del árbol de la vida. Y la consecuencia es la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y desde ese momento el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Génesis capítulo 3, versículo 19. El hombre perdió su dominio porque fue creado para tener dominio y se volvió desnudo, perdió su manto de justicia que lo cubría y entonces fue apartado de Dios, porque el pecado y un Dios santo son incompatibles. Esa es la historia de Génesis. Es una triste historia de la creación del hombre y de su caída. El mejor regalo a la humanidad que Dios pudo haberle dado es la libertad de elección. Sin libertad de elegir, seríamos robots. Y por eso Dios creó al hombre a la imagen de Dios con la capacidad de elegir. Y el amor demanda este regalo de tener la libertad de elegir. Siempre uso un ejemplo. ¿A qué sirve si tu esposa o tu esposo te ama porque él está preprogramado para hacerlo? A lo mejor sería divertido por una semana, un año o quizás 5 años. Pero finalmente a uno se cansaría de eso, ¿no es así? Si uno es programado para amarte y cada mañana se levantan y dicen, te amo, porque están programados para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si tuvieran la libertad de elegir? Y a pesar de sus faltas, a pesar de todas las cosas que ustedes hacen, que son obviamente una irritación para esta persona y todos alrededor tuyo, ¿qué tal que a pesar de eso te dijeran, te amo, porque eligieron hacerlo? ¿Acaso no es esto más significativo? Sin la libertad de elegir, la vida sería sin significado. Por eso Dios creó al hombre a su imagen con la capacidad de elegir, y eso es especial. Y por eso el hombre eligió, y desafortunadamente eligió equivocadamente. Apocalipsis es el libro de la gracia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 leemos acerca de la restauración del árbol de la vida. Leemos acerca de la victoria sobre la muerte en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Leemos acerca del maná escondido. Ese es el pan que venía del cielo y una muestra estaba en el arca del pacto y representaba el pan celestial que quitaría tu hambre para siempre. Y ese pan fue reemplazado. Y leemos acerca de esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El dominio será restaurado, Apocalipsis 2, versículo 26. Los que aceptan el regalo maravilloso de Dios serán vestidos de blanco, así que la perdida vestimenta de justicia será restaurada. Apocalipsis 3, versículo 5. Y ya no habrá más separación con Dios, Apocalipsis 3, versículo 12. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de restauración. Pero también tiene información que es espantosa, por decirlo de manera directa, es espantosa, puede dar miedo. La estructura del libro. Hay 7 iglesias, 7 cartas, 7 estrellas, 7 candelabros, 7 espíritus, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 ángeles, 7 copas y 7 montañas. Así que el número 7 es obviamente importante. El número 7 es el número divino, es el número de la perfección. Representa el mensaje en su totalidad. Pero hay una falsificación también, y estaremos tratando con este asunto por mientras que avancemos. Y obviamente si miramos a todos estos componentes, hay un significado simbólico en todos estos también. Así que el libro de Apocalipsis usa un lenguaje simbólico. ¿Y de dónde viene el lenguaje simbólico? Viene del Antiguo Testamento. Así que sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el libro de Apocalipsis. Muchos de los símbolos en el libro de Apocalipsis vienen, por ejemplo, de Zacarías, del libro de Zacarías, del libro de Ezequiel y de todos los profetas del Antiguo Testamento y particularmente del libro de Daniel. Y muchos de los símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis los encontramos en el libro de Daniel. Encontrarán las terribles bestias en el libro de Apocalipsis y la descripción de las bestias como león, como leopardos, como oso,
y bestias terribles con 10 cuernos, las encontramos también en el libro de Daniel. Y encontramos el número 7 en el libro de Daniel, y si lee Daniel capítulo 7, por ejemplo, encontrará bestias ahí en este capítulo, y si cuenta las cabezas de las bestias que son mencionadas en Daniel capítulo 7, encontrará 7 cabezas. Y también encontrará 7 cabezas en el libro de Apocalipsis. Así que la ilustración general viene de ahí del libro de Daniel, y es la clave para el libro de Apocalipsis. Desafortunadamente no vamos a estudiar el libro de Daniel para poder descifrar algunas de estas cosas en detalle. Así que solo las vamos a explicar directamente, pero hay otros videos que ya están producidos y que contienen todos los detalles de cómo estos rasgos simbólicos en el libro de Daniel pueden ser aplicados al libro de Apocalipsis. Así que estaremos estudiando sobre las iglesias, las cartas, las estrellas, los candelabros, y esta noche estudiaremos a las 7 iglesias, por ejemplo, y muchos de esos componentes comenzarán a aclararse. Hay algo más acerca del libro de Apocalipsis que es fascinante. Encontramos el lenguaje del santuario en el libro de Apocalipsis. Ahora, usted sabe que en el Antiguo Testamento los hebreos tuvieron que construir un santuario para Dios, y fue hecho muy precisamente porque este santuario tenía que verse y tenían que ver cuáles eran los componentes. Había una cerca, una pared alrededor cubierta de lino representando la justicia, había una puerta de entrada al santuario, había un altar en el patio de afuera donde se ofrecían los sacrificios, había un lavador donde se lavaban, también había un edificio el cual estaba dividido en dos. La primera parte se llamaba el lugar santo, la segunda parte el lugar santísimo, y el sumo sacerdote oficiaba en este santuario, y el lenguaje de este santuario nos describe acerca del ministerio del sumo sacerdote. El lenguaje en Apocalipsis que de este ministerio del sumo sacerdote se aplica a Jesús, que tomaría el lugar de todos esos símbolos escritos en el Antiguo Testamento. Así que el lenguaje del santuario es muy importante, porque nos dice dónde y en qué etapa del ministerio esta historia se está desenvolviendo. Por ejemplo, cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 1-3, esta es la historia de las 7 iglesias. Jesús viene representado como la luz del mundo. Solo había una entrada al santuario y se llamaba la puerta, digamos. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Aquel que entra por ella tendrá vida eterna. Aquel que entra por mí tendrá vida eterna. De acuerdo con la Biblia, hay una sola puerta por donde podemos ser salvos. Y esa es por medio de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Hoy en día esas enseñanzas no son populares, y mientras avancemos en el tiempo va a ser cada vez menos y menos popular esta enseñanza. Y vamos a mirar algunas de esas enseñanzas. Por ejemplo, la puerta. La entrada de la puerta es muy, muy importante en el tiempo del Antiguo Testamento. Era el lugar donde el juicio tomaba lugar, los ancianos se sentaban a la puerta. La puerta era la entrada detrás de las murallas donde se podía entrar para encontrar seguridad. Así que la puerta encierra mucho significado simbólico. Y Jesucristo dice, yo soy la puerta. Yo soy la entrada. Ahora, la palabra antigua que se utilizaba para puerta era Bab, y hay una historia en la Biblia acerca de Babel. Bab-el, puerta a Dios. Así que la historia de Babel nos cuenta de otra puerta a Dios, otra entrada a Dios, el Bab-el. Babel, la puerta a Dios. Y esta es la idea de que tus propios méritos, obras, te llevan a Dios. Ese es el sistema falso que tenemos en la Biblia, que se opone a la historia bíblica que dice que uno es salvo por la sangre del Cordero. El único camino a la salvación es por medio de los méritos de Cristo, y no por nuestras obras, pero por los méritos de Jesucristo. Estos son los dos sistemas que han estado opuestos el uno al otro desde la caída del hombre, si lo puedo explicar así. Entonces, aquí cuando hablamos acerca de las luces se encontraron en el primer aposento del templo, y eso significa el ministerio que ocurre en el lugar santo, en el primer aposento. Cuando hablaremos de Apocalipsis capítulos de 3 a 8, estaremos hablando sobre los sellos, y
ahí se menciona el pan de la presencia, así que todavía estamos en el primer aposento del santuario, el lugar santo. Después vienen las trompetas, Apocalipsis 8 a 11, y ahí puede ver un altar de oro, donde tenemos el incienso ascendiendo desde el altar de oro. Así que todavía estamos en el lugar santo. Esos son los eventos que toman lugar en un periodo donde el sumo sacerdote todavía está sirviendo como representante de la humanidad en ese aposento en particular. Tan pronto que llegue Apocalipsis 12 al 14, el cuadro cambia. Allí el profeta ve el arca de Dios. Ahora, el arca de Dios, el arca del pacto, no está en el primer aposento del santuario, está en el segundo aposento que se llama el lugar santísimo. El Hagion, en el lugar santísimo, en griego, Hagion. Así que nos hemos trasladado a otra porción del ministerio del sumo sacerdote. Y él solo entraba al lugar donde estaba el arca del pacto una vez al año. Y eso era durante el día de la expiación. Ahora estamos tratando con temas relativamente complejos y no tenemos tiempo para cubrir todo en detalle, pero hay un video, una conferencia disponible sobre este tema en detalle, sobre todo lo que significaban esas cosas. En Apocalipsis capítulos 15 a 22 tenemos lo que llamamos escatología, los eventos que se refieren al fin, las cosas finales que pasarán con el planeta. Aquellas cosas que todavía no han ocurrido, pero que van a ocurrir. Y si usted estudia Apocalipsis de esta manera, le va a resultar claro de qué periodo histórico se habla en la historia del cristianismo. Hay 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Obviamente Dios quiere que lo leamos, el libro, que lo escuchemos y que lo llevemos al corazón. Porque ¿cómo podemos guardar algo que no entendemos? Así que cuando miramos a esta bendición, y no es cierto que Dios quiere que entendamos de lo que se trata el libro de Apocalipsis, claro que sí. Así que hay una bendición en el libro. Entonces, ¿cómo es posible que algunos dicen que este libro está sellado para que nos entienda? Bueno, entonces te privas de esta bendición, ¿correcto? Algunos hasta dicen que este libro no debería ser leído, porque está escrito para los que van a ser perdidos. Bueno, si este libro está para los que van a ser perdidos, entonces, ¿cómo puede haber una bendición si uno lo lee y si uno lo guarda en su corazón? Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Aquí también hay una alusión acerca de las obras. Las obras no son un medio para alcanzar la salvación, son una consecuencia de la salvación. Pero hay una bendición para aquellos que mueren en Cristo. Los que han aceptado al Cordero como su medio de salvación, en vez de Babel, que es el otro portal, puerta a Dios. Yo vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Así que tenemos que aferrarnos a la justicia de Cristo. Nosotros no tenemos justicia, solo Cristo es nuestra justicia. Y si renunciamos a esta idea y renunciamos a la esperanza de su venida para salvar a aquellos que son de Él, entonces las posibilidades son que andaremos desnudos. Apocalipsis 19:9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Bueno, obviamente hay una bendición aquí. Si usted está invitado a la cena de las bodas del Cordero, significa que usted forma parte de lo que es la novia. Bendecido y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Hay 2 resurrecciones mencionadas en la Biblia. La primera resurrección es la resurrección de aquellos que mueren en Cristo y toman parte en esta fiesta de bodas. Y luego hay una segunda resurrección y ellos participarán a otra fiesta que se llama la Cena de las Aves. Y no creo que queramos participar a esa fiesta. Así que aquellos que son parte de la primera resurrección serán los que van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Aquí tenemos el periodo del milenio.
Las 7 bendiciones, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Creo que eso significa más que solo el libro de Apocalipsis. Es la Biblia entera. La Biblia es el estándar para la formación del carácter. Es la historia de la salvación. Bienaventurados los que llevan sus ropas, o en la Reina Valera antigua se dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Así que la obediencia a Dios es un factor muy importante también. Apocalipsis 22:14. Ahora, obviamente habrá una posición que está en contra de todos estos factores. El libro de Apocalipsis está escrito con una estructura particular, una tal estructura que se llama un quiasmo. Es una estructura literal que asigna eventos de una manera particular en el tiempo. Por ejemplo, si tomamos el libro de Apocalipsis en su totalidad, está escrito en una forma de pirámide, por así decir. Las primeras partes son lo que llamamos el brazo, la parte histórica, que son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y que nos conducen al gran final de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Cristo. Y el segundo brazo o parte del libro, leyendo desde la conclusión hacia el medio del libro, sería sobre los temas de la Nueva Jerusalén, el milenio y la caída de Babilonia. Así que esta estructura nos dice dónde nos encontramos en la línea del tiempo. Y si usted entiende la estructura del libro de Apocalipsis, entonces será más fácil moverse por el libro. Porque hay algunas personas que les gusta arrojar a temas por todo lugar. Por ejemplo, hay muchos que toman las trompetas y las arrojan al futuro, en otras partes, en la parte escatológica, y así que toman las trompetas y las aplican a los eventos que todavía tienen que pasar en el futuro, cuando Dios restaure todas las cosas. Pero, por supuesto, se destruye la estructura del libro, el quiasmo, y también pueden ver donde cada uno de esos temas encajan mirando al lenguaje del santuario utilizado en el texto. Por ejemplo, cuando está mirando a las iglesias, a los sellos, a las trompetas, el lenguaje que se utiliza todavía habla de lo que hay en el primer aposento del templo. Ahora, trataremos con este asunto mientras avancemos, así que no importa si no entienden todo por ahora. Así que la estructura del libro nos indica en dónde nos encontramos en la línea del tiempo, para que no nos adelantemos, digamos. Tenemos que seguir las reglas, y esta es una manera maravillosa de descubrir el libro de Apocalipsis. Pero hay un problema, porque una vez que ha leído la primera mitad del libro y haya llegado al medio del libro, que es básicamente Apocalipsis capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 hasta el 17, estos son prácticamente la parte final de los eventos de la batalla entre el bien y el mal. Y una vez que empieza a leer después de estos capítulos, estará leyendo los eventos en reverso, porque el quiasmo, la estructura de quiasmo, está estructurada así, y se vuelve el libro muy confuso. Es que uno tiene la secuencia equivocada y ya no tiene sentido, y el libro de Apocalipsis se vuelve tan complejo que uno no logra poner los acontecimientos en una orden particular. Mientras que si usted sabe que la estructura es un quiasmo, entonces podrá leer las palabras así como sigue. Pero los eventos los pone en reverso, y entonces todas las cosas encajarán en su lugar y tendrán un sentido maravilloso. Y el estilo literario tiene una razón: evita que disloquemos, por así decir, el texto y saltemos a todo lugar. Ahora, veamos algunos cómo lo interpretan, para que vea que no es solo una conjetura que alguien está haciendo. Por ejemplo, si toma las 7 iglesias, verá en el capítulo 2, versículo 1, que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. El candelabro de oro, y cuando lea al final del libro de Apocalipsis, él encontrará en la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 23, el Cordero es su lumbrera. Así que tenemos una luz y tenemos al Cordero siendo una lumbrera. Capítulo 2, versículo 7, al vencedor daré de comer del árbol de la vida. Capítulo 22, versículo 2, aquí se menciona el árbol de la vida. Así que ahí tenemos un enlace de la estructura del quiasmo. Hay una puerta abierta en Apocalipsis 3, versículo 8, y en Apocalipsis 21, versículo 25,
hacia el final tenemos puertas que nunca se cierran. Cristo en el trono con su Padre, de su Padre, Apocalipsis 3:21, y también en 21, 1 y 3, el trono de Dios y del Cordero. La Nueva Jerusalén es mencionada en el capítulo 3, versículo 12, y la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, se menciona en el capítulo 21, versículo 10. En el capítulo 3, 11, yo vengo pronto, dice Jesús. Y en el capítulo 22, versículo 7, vengo pronto, dice. ¿Ve cómo podemos identificar el quiasmo, como la estructura mantiene el texto unido? Ahora, así que ya sabe, es así como trabajamos y es así como vamos a ir avanzando. Ahora, lo interesante también es que cualquier cosa que encaje en la primera parte del quiasmo debe ser antes de que termine el tiempo de la gracia, porque el sumo sacerdote está ministrando aún, y eso significa que la salvación está aún abierta a todos. Cuando venga a la escatología, el tiempo de la gracia se habrá acabado, porque las puertas nunca se cerrarán, sino que estarán constantemente abiertas. El trono de Dios se ha convertido en el trono de Dios y del Cordero, y eso significa que Cristo reina en su reino. Así se va a poder dar cuenta de dónde estará en la línea del tiempo, mirando este lenguaje. Así que no puede cometer errores por poner temas en el lugar equivocado, y así es como se nos ayuda a quedarnos dentro de la estructura. Cuando llega a los 7 sellos y comienza la historia ahí, nuevamente los 7 sellos son acerca de Cristo y su pueblo afligido. Y tenemos las personas que resucitaron y se sientan en el trono. Aquí están afligidas en esta parte del libro, y aquí en la segunda parte del libro están sentadas en el trono. Así que obviamente los 7 sellos encajan en ¿qué porción de la historia? El tiempo de gracias tiene que estar abierto. No puede ser cerrado porque todavía están siendo afligidos. Ellos están aquí en la tierra, mientras que en la segunda parte están ya en el trono. Su sufrimiento ha terminado y están siendo restaurados. Así tenemos el cielo abierto y en el capítulo 19, 11, el cielo abierto. Capítulo 6, el que cabalga en un caballo blanco. Capítulo 19, el que cabalga en un caballo blanco. Capítulo 6, versículo 9, las almas de los que murieron por causa de Dios piden justicia. Y en el capítulo 20, las almas de los mártires son resucitados y entronados como jueces. En el capítulo 6 y 7 se habla de las vestiduras blancas, y en el capítulo 19 se les da las vestiduras blancas. En el capítulo 6, 15 y 16 escuchamos de reyes, generales, etcétera, que piden ser matados, y aquí en el capítulo 19 son matados. Otra vez podemos ver cómo la estructura se junta. Entonces, el libro de Apocalipsis contrasta a Cristo y a su pueblo con Satanás y sus seguidores. Tenemos una Trinidad de Dios, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y si usted llega a los seguidores de Satanás, entonces tendrá una falsa Trinidad. Tenemos al dragón, la bestia y al falso profeta. Ahora, el dragón representa a Dios el Padre. La bestia, como verá en el libro de Apocalipsis, es el que toma el lugar, la que toma el lugar de Jesucristo. Es la que levanta un reino, pero no es un reino terrenal, pero Él es el que, delante de Él, cada uno se inclina, cada rodilla se va a inclinar delante de esta bestia. La bestia es la que tiene la muerte falsa y la resurrección falsa. Él es el falso Cristo, el anticristos, el que está en el lugar de Cristo, el anticristo. Porque ustedes sabrán que en el 75% de los casos, la palabra anticristo significa en lugar de Cristo. Y tenemos que saber con lo que estamos tratando. El falso profeta es obviamente el que toma el rol del falso Espíritu Santo. Y estos son los 3 poderes que van a engañar el mundo entero a seguir un conjunto de reglas equivocadas, a seguir al Salvador equivocado. Esta es una historia peligrosa y está tan perfectamente hecha y está tan engañadora que si no la estudiamos en detalle, no nos vamos a dar cuenta. ¿Usted piensa que el mundo hoy en día está por la mayoría engañado? ¿Sí o no? Absolutamente sí. De eso habla el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando se le acercaron a preguntar, ¿cuál es la señal de tu venida y de los últimos días? ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? Él dijo, cuidado que no seáis engañados. El engaño
es cómo funciona este asunto. En las conferencias que vienen a continuación estaremos tratando acerca del engaño como probablemente nunca antes lo han escuchado. Estaremos hablando de cosas que les pondrán los pelos de punta. Así que no se pierdan las conferencias que van a seguir. Vamos a hablar de cosas que son hechas en secreto. ¿Quién hace cosas en secreto? Claro, Jesús dice, yo no he hecho nada en secreto. Pero hay muchas cosas que se hacen en secreto. Y este mundo, y no se engañen, es gobernado por sociedades secretas. Así que tendremos que ver a las sociedades secretas porque el libro de Apocalipsis es acerca de lo que pasa en secreto. Todo el poder al Hijo y todo el poder a la bestia. ¿Acá ven el contraste? Hebreos 1.8, Apocalipsis 6.2, todo el poder del Hijo. Y el sistema falsificado dice, todo el poder a la bestia. Las llaves de la muerte y del infierno, las llaves del abismo, Apocalipsis 9.1 y 1.18. Aquí tenemos el contraste entre Cristo y sus seguidores y contra Satanás y sus seguidores. Y tendremos que ser muy meticulosos para separarlos. ¿Quién es semejante a Dios? Isaías 40:18. ¿Quién es como la bestia? Apocalipsis 13:4. Así que el poder de la bestia es amenazante. Tenemos que vigilarlo. El cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13:8, una de sus cabezas como si hubiera sido herida a morir. Apocalipsis 13. Algunas traducciones dicen, parecía tener una herida mortal esta cabeza. El que es, era y ha de venir, Apocalipsis 1:4. La bestia que era y no es y será, Apocalipsis 17:8. ¿Puede ver el contraste entre estos dos poderes? Así que trataremos en términos de una batalla. Y el que va a ser el componente visible de la batalla será la bestia. Pero en realidad está escondida. Su nombre es secreto. Y por eso tenemos que ver detrás de las escenas para encontrarla, porque aquello que ve no es lo que es en realidad. Aquello que ve es lo que se supone que uno tiene que ver, pero lo que uno no ve, eso es lo que uno no tiene que ver. Y supuestamente no tiene que saber de eso. Y es muy importante que encontremos que acertemos lo que pasa detrás de las escenas. Entonces leemos en Apocalipsis 6:16 acerca de la ira del Cordero. En Apocalipsis 12:12 leemos acerca de la ira del diablo. En Apocalipsis 7:2 y 3 acerca del sello de Dios que está enfrente de aquellos que lo siguen. Pero en Apocalipsis 13, el marco de la bestia, la marca de la bestia está en la frente o en la mano. ¿Es correcto? Así que tenemos el contraste. Tenemos el nombre de Dios en Apocalipsis 14:1 y tenemos el nombre de la bestia en Apocalipsis 13:17. Tenemos a las tribus de Israel en Apocalipsis 1:4 y tenemos las tribus de la tierra en Apocalipsis 1:7. Tenemos el ejército del cielo en Apocalipsis 19:14 y tenemos el ejército de la tierra en Apocalipsis 19:19. Tenemos guerra en contra de Satanás y su gente y tenemos guerra en contra de Cristo y sus seguidores. Apocalipsis 12:17 y etc. Así que hay una batalla. Esa es una guerra. Esa es una historia acerca de una guerra. Tenemos una cena del Cordero, tenemos una cena de los aves, para los aves. Tenemos la boda del Cordero, tenemos la prostituta de Babilonia. Tenemos a los apóstoles del Cordero, tenemos a los falsos apóstoles. Tenemos la Jerusalén de Dios y tenemos a Babilonia, la iglesia de Satanás. Y tenemos el soberano del cielo, tierra y mar, y tenemos a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra y al dragón. Así que tenemos todos esos contrastes en el libro de Apocalipsis. Si leemos el libro de Jeremías, entonces tenemos una historia como símbolo, como tipo, acerca de lo que es esta gran batalla. Había una historia donde había una guerra real entre Babilonia y el pueblo de Dios. Y el profeta Jeremías les advirtió al pueblo de Israel contra la venida de Babilonia, la venida de Babilonia. ¿Y le gustó al pueblo el mensaje de Jeremías? No les gustó ni un poquito. Lo bajaron a una cisterna al profeta, lo golpearon y lo pusieron en cepo. Hicieron toda clase de cosas terribles al pobre profeta Jeremías. No les gustaba el mensaje y de hecho nada ha cambiado en hoy día. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Y sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Esta batalla es acerca del pueblo de Dios.
Espantaos, cielos, sobre estos, y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para cisternas rotas que no retienen el agua. Hay una historia literal de lo que pasó a Jerusalén en contra Babilonia. ¿Usted cree que lo mismo puede pasar en nuestros tiempos? ¿Cree que es posible? ¿Cree que Apocalipsis quizás nos está tratando de decir algo? Jeremías 2:26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron a la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Así que están mirando hacia el este, están adorando a una deidad diferente. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá, han sido tus dioses. Ellos tienen muchos ídolos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y usted cree que habrá muchos ídolos también en los últimos días? Yo creo que sí. Deuteronomio 4:28. Allí, en la cautividad, serviréis a dioses hechos por manos de hombre y de madera y de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además dices alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste a tu Dios, en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Lo mismo va a pasar en nuestros tiempos. Antes adoraban a ídolos y hoy también tenemos ídolos. No hay diferencia. Vayamos a los tiempos antiguos y les daré un bosquejo de cómo se veían las estructuras antiguas. Este es un lugar antiguo que se llama Euripa y está en Siria. Aquí se encuentran ruinas de la ciudad antigua. Ahora podríamos ir allí con esta forma de transporte, pero parecía un poco frágil. Así que optamos por este vehículo lujoso aquí. Y de hecho manejamos centenares y centenares de kilómetros con este viejo Mercedes a este lugar en particular. Y así es como se ve. Y parece que está totalmente destrozado. No podía creer que un coche como este aún funciona. Y tiene ahí una etiqueta interesante que dice, coche fuerte, más rápido. Bueno, este hombre árabe nos llevó a esta ciudad antigua. Y aquí podemos encontrar la puerta principal, las torres y las casas y los templos de Adonis y el templo de Zeus, de Júpiter y toda la ciudadela antigua. Esta era una ciudad construida después de la formación del cristianismo. Y en esa ciudad tenían una iglesia cristiana. Es muy interesante. Y si mira las fundaciones, eso es lo que era, solo un cuarto pequeño, y es obviamente en este lugar donde los cristianos se reunían. Y en el mismo pueblo había otros templos. Así que la gente visitaba el templo de Adonis, por ejemplo. Él era el hijo de Dios, por así decir. Aquí había una falsificación del hijo de Dios. ¿Y cómo se veía? Bueno, ¿y cómo se veía este templo? Bueno, solo tiene que ver las fundaciones. Obviamente aquí estaba el edificio, se entraba por aquí, había una pared central con pasillos, dos pasillos al lado, y aquí había dos pilares separando este pasillo de los pasillos del lado, y habían altares en los pasillos, y había un altar principal en el medio. Ahora, ¿quién construye así hoy? Cada catedral en la faz de la tierra tiene esta estructura. Cada catedral. ¿No es interesante? Ahora, podríamos ir en gran detalle, pero no lo haremos. Sí, están construidas exactamente como estas. Así están construidas. Ahora, aquí está el río Éufrates. Así que estamos tratando con un buen símbolo de Babilonia.
Aquí están, por así decir, aquí están las gradas que llevan al templo de Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Y si va a Siria, la más famosa, por supuesto, era la diosa de las fuentes. Y esta es la ciudad donde están excavando Mari y están encontrando algunas cosas muy interesantes ahí abajo. Construyeron con barro, por ejemplo, o ladrillo de barro. Y la Biblia nos dice que Babilonia estaba construida con ladrillo de barro. Aquí está el templo de Baco. Está en Líbano. Y es fascinante lo que se encuentra allí. Ese es un pilar, un tremendo, grandísimo pilar encontrado en Baalbek. Este era el pilar más largo del mundo hasta que encontraron otro. Este fue descubierto en el 93. Y cómo puede ver el tamaño de un hombre al lado de este. Y este soy yo. Estoy tratando de levantar el pilar, bueno, por decir, pero es bien grande, gigante. No se pueden imaginar el tamaño de estas estructuras. Estos en realidad no son pilares. Aquí está uno que fue rechazado, hay un hombre parado allí como escala, y transportaron a esas columnas y las integraron en sus templos. Aquí hay una acostada, las rocas de fundamento de aquí son dos bloques gigantes, ¿Cómo las transportaron? Nadie sabe. Ese es el templo de Baco, que solía ser el templo de Baal, por eso el pueblo todavía se llama Baalbek. Les estoy dando un poco de la historia de la apostasía del pasado para que podamos compararla con el presente. Aquí en Baalbek tenemos el templo de Baco, aquí está el templo de Júpiter con sus 6 pilares todavía en pie, muy hermoso. Y el sol destacando los pilares, era un sistema de adoración del sol. Por supuesto, Baco era el dios de la ebriedad y del jolgorio. Quizás este pilar tuvo un poquito demasiado de beber, no sé. Y si usted va al altar de Júpiter, por ejemplo, encontrará a esta estructura. Esto es exactamente como el dios Quetzalcóatl que se ve en Sudamérica es. Así que ya saben de dónde vino la religión de Sudamérica. Luego tenemos a Venus con leones con alas a los lados. La Biblia habla del león con alas de águila como el símbolo de Babilonia. Y tenemos esta estructura por aquí, el círculo con una cruz. Este era un símbolo de Baal. Se encuentra en muchas iglesias hoy en día. Y si usted va al templo de Júpiter, más allá encontrará algunas estructuras interesantes. Leones nuevamente, ciertos relieves en los pilares. Tenemos estas cruces gamadas en todo lugar. Eran símbolos de la adoración del sol. Allí están un poco agrandadas, ahí las ven. Encontrará esta misma cruz gamada bajo el pie de Buda. El budismo usa exactamente el mismo símbolo que era usado en el templo de Baal. Lo encontrará en relieves romanos en los tiempos antiguos. Allí lo encontrará hasta en los tiempos de los hititas. La cruz gamada. Encontrará el símbolo del círculo con un punto en él, usado también en la antigüedad. Encontrará altares y pilares de sacrificio. 3 arcos con 3 deidades en él. Normalmente esos dioses eran el Padre, la Madre y el Hijo en él. Aquí tenemos otro símbolo interesante que es usado hoy en día. Búhos y halcones son muy populares. Y estructuras interesantes como esta, por ejemplo. Bueno, ¿qué me dirían? ¿Qué es esa estructura? Parece a la estrella de David, ¿no es así? Ahora, la estrella de David no tiene nada que ver con David. Ni tú ni yo la encontraremos a la estrella de David en la Biblia. Esta era una estrella usada durante los tiempos de los hititas. Este era un símbolo de Baal. Encontrará que Islam la utiliza. Ahí está el nombre de Alá en el hexagrama. Y aquí la encontrará en el hinduismo. Lo utiliza. Y era utilizada en la adoración de Baal. La media luna con la estrella, o la luna Oz, como es usada en el Islam. Ahí la encontrará como se usaba entre los hititas. Este símbolo por aquí, bueno, este lo encontrará usado en la NATO hoy en día. Ángeles, cerdos, una mujer con una minifalda y con una copa de oro en su mano. Estos símbolos nos dicen que los símbolos en el
templo de Baal eran idénticos al simbolismo mencionado en el Apocalipsis y en el mundo hoy en día, de hecho. Y vamos a comparar en el tiempo que compartamos juntos lo que pasó entonces y lo que está pasando hoy. Una gran apostasía existía hacia Dios en el pasado y una gran apostasía existe hoy en día. Se está destronando a Cristo hoy, así como Él ha sido destronado en el pasado. Es tiempo de ponerlo a Jesús otra vez en el centro y de darle el lugar correcto.